Muchas personas os preguntáis muy a menudo si es bueno comer o no frutas por la noche. Y veréis tanto en YouTube como en Google un montón de artículos de gente que te dice que es negativísimo comer fruta por la noche, de la misma manera que hay gente que te dice que es buenísimo. Y oye, pues la verdad es que os tengo que decir que ni una cosa ni la otra. Va a depender y mucho del tipo de fruta que vayas a tomar por la noche y, en segundo lugar, de si cuando vas a tomar la fruta por la noche lo vas a tomar como plato único, es decir, muchas personas a partir de una determinada edad cenamos, porque ahí me incluyo yo, una serie de piezas de fruta, o si se trata de una fruta que tomas como postre de una comida habitual. No va a ser lo mismo, como vais a ver. Pues vamos a hablar de este tema y a desmitificar o a verificar, en su caso, los beneficios e inconvenientes que tiene tomar fruta por la noche, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. En primer lugar, ¿la fruta por la noche se puede tomar o no se puede tomar? Pues en general se puede tomar, pero todo va a depender el efecto positivo o negativo de la cantidad de fruta que tomemos y del índice glucémico que tenga la fruta que vayamos a tomar. No es lo mismo una fruta muy azucarada que haga que rápidamente el azúcar de la misma pase a sangre dándonos picos de glucosa y por lo tanto picos de insulina. Esto no es muy adecuado, es decir, por ejemplo, tenéis que rehuir en lo posible de tomar por la noche frutas extremadamente maduras, porque son aquellas que tienen unos índices de azúcar más elevados, y frutas con mucha azúcar, es decir, aquellas más dulces, aquellas que por desgracia a muchos nos gustan más. Esas sería más conveniente tomarlas en otras horas del día. Un poquito para moderar este efecto, que no sea pues tan pernicioso, por decirlo de alguna manera, aunque no es malo, el tomar fruta por la noche, un consejo es que pues que hayan como mínimo de 2 a 3 horas desde que tomaste la fruta a que definitivamente te tumbas y descansas. Lógicamente, si tomas la fruta y aún tienes un cierto grado de actividad, esa fruta, pues ese azúcar lo vas a quemar en cierta manera y no va a pasar tanto a sangre. Por lo tanto, disminuiremos un poquito ese efecto. También tiene mucho que ver, y es importante que lo sepáis, que no es lo mismo tomar la fruta como postre, tal cual, es decir, hacemos una cena normal con los alimentos que tradicionalmente tomemos, o tomar solamente la fruta, es decir, que cenemos única y exclusivamente fruta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues que pasa que cuando tú tomas la fruta, digamos, de postre por la noche, cuando vas a tomar la fruta resulta que ya los alimentos anteriores, el primer y segundo plato, ya se han digerido en parte y ya han empezado a generar un pico de glucosa en sangre. ¿Qué ocurre? Que al tomar la fruta de postre, como la fruta se digiere mucho más rápido que el resto de alimentos, aunque lo tomes al final, también va a provocar un incremento superior de azúcar. Ya tenemos un nivel inicial. Si además le añadimos de golpe, inconscientemente, ese segundo nivel, va a ocurrir que mucha parte de ese azúcar, al inducirnos a la secreción de mucha insulina, se va a almacenar en forma de grasa, sobre todo en los hepatocitos, en las células del hígado, generándonos el temido hígado graso. Esto no es lo mismo si en lugar de tomar la fruta como postre, la tomas como plato único. Lo que hacemos muchas personas por la noche de tomar pues la fruta como plato, digamos, exclusivo, nada más que fruta. En ese caso, aunque la fruta se digiere rápido, pues no tenemos ese pico previo de azúcar que nos genera la alimentación. En el primer caso me he olvidado de decirte que lo conveniente sería que entre el segundo plato y el postre
entre la fruta y lo que has comido previamente pasase un rato, o que directamente por la noche en esta situación de postre no tomases fruta. Y en la segunda situación que te comento, en la cual solamente tomases fruta, pues sobre todo te centrases en lo que te he comentado también, frutas que tengan un bajo índice glucémico, frutas que son agradables de tomar pero que no tienen ese sabor tan dulce, como por ejemplo los fresones, las moras, las grosellas, en definitiva todos los frutos rojos son frutas que vienen genial para cenar única y exclusivamente por la noche. También viene bien, por ejemplo, el melón. El melón tú lo notas dulce, pero proporcionalmente no es una fruta excesivamente rica en azúcares biodisponibles. Le va a costar un poco más. También te aconsejo que, por ejemplo, si tomas naranja, si tomas mandarina, la tomes en forma de fruta a mordisco, que no te hagas el clásico zumo que mucha gente a lo mejor se hace por la noche, porque si tú lo haces en forma de zumo, el paso de azúcar a esa sangre es mucho más rápido y vamos a tener un índice glucémico más elevado. Frutas, ya os digo, no muy azucaradas, frutas no muy maduras y en especial las más indicadas, los frutos rojos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.